ドラゴンボールスーパーの名もなきポッドキャストはご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Bienvenidos sean todos a un nuevo episodio del podcast de Dragon Ball Super, episodio especial, súper especial, debido a la película Dragon Ball Super Broly. Pero antes de hablar al respecto, soy Valentín Fuentealba, RB Random, y me acompaña, como de costumbre, Francisco Cifuentes, Metaru. Esta vez con una muy buena conexión, sin problemas de sueño. Bueno, la verdad íbamos a grabar esto antes, pero la verdad me quedé dormido. Pero son las 3 de la tarde, casi las 4, y es imposible que una persona pueda quedarse dormido a esta hora, ¿cierto? Pasemos a otro tema. El asunto de que nos convoca es Dragon Ball Super Broly, una película que vimos en la primera función del día jueves. No nos invitaron a la Van Premier porque nunca nos invitaron a nada, pero vimos la primera. La íbamos a ir a ver igual. O sea, la verdad, yo me arrepiento de no haberla ido a ver en pantalla gigante, en IMAX. Pero, sin embargo, hay mucho que hablar de la película. Sí. Como película, como trama, como muchas cosas, pero vayamos por partes. Saludamos al público que está aquí escuchando esto probablemente después de mucho tiempo. Y felices de estar de vuelta. Ha pasado tiempo desde... ¿Qué fue lo último que conversamos? Lo de Dragon Ball Rock Sinfónico, eso fue lo último que subimos. Ya, y mencionamos ya que en realidad yo personalmente no tengo ningún interés en ver Dragon Ball Super porque encontré malísima. Así que sacando... no Dragon Ball Super, Dragon Ball Heroes. Dragon Ball Heroes, Dragon Ball Super no, Dragon Ball Heroes es malísima y yo simplemente no recomendaría a nadie verla, pero obviamente es contenido gratuito y no juzgaría a nadie por verlo. Lo que sí hay que dejar en claro una cosa. La review que vamos a hacer el día de hoy no tiene spoilers, y si los tiene, les vamos a avisar. Así que si no han visto la película aún, si bien es cierto, no van a encontrar nada particularmente como que deban ser que sea sorpresivo. O sea, por ejemplo, no es una película de Marvel, no hay un Stinger al final, no se queden, nosotros nos quedamos esperando, y no sabía un Stinger, no hay, se prendieron las luces, no pasó nada. Pero sí vamos a hacer lo posible por no incluir spoilers, más allá de, por ejemplo, cosas que ya se saben a través de los trailers. Y bueno, también les dejamos invitados para que juzguen su propia opinión acerca de la película. Pero estamos acá, no nos demos más vueltas. Valentín. Mira, ya dejamos, bueno, como nos tocó hacerlo después, el podcast, he dejado como enfriar la emoción del momento y me ha dado tiempo para analizar un poco más lo que vi, porque la película es muy entretenida, es posiblemente la mejor película de Dragon Ball en términos de espectáculo. Es definitivamente la mejor animada, la con mejor dirección de arte. ¿Es mejor que las películas live action? Es mejor que las películas. Eso lo vamos a dejar ahí en suspenso. No de la respuesta al final. Claro. Pero sigamos. No, pero hablando en serio, bueno, la película no es de ninguna manera perfecta, pero tiene bastante más sustancia que la mayoría de las otras películas. Como lo había dicho en muchos videos, en muchos comentarios, la vara de las películas de Dragon Ball es sumamente baja. No son grandes películas, pero esta es una buena película. Yo creo que sí lo es, porque es emocionante, es emotiva en partes, tiene acción prácticamente sin parar, al punto de que yo me sentí un poco cansado después de cierto rato, y afortunadamente la película tenía ciertas pausas para eso que no te destruían toda la tensión como pasó en la película de Freezer, por ejemplo. En general creo que es un producto bastante consistente, pero ok, vayamos por partes. El inicio de la película, como ya se sabe por los trailers, tiene que ver con lo que es Dragon Ball Minus. Eso es un punto que ya yo igual quiero tocar, y quiero decir que básicamente es un regalo lo que nos están haciendo de adaptar Dragon Ball Minus en lo que es la película de Broly. De hecho, esta película son varios regalos. Y les digo regalos porque en realidad yo no voy a hacer una comparación directa con la película original. ¿De qué año es la película original? ¿97? ¿98? No.
No, Ya, no no importa. sé. La película original de los 90, la primera película de Broly. La primera película de Broly. Ya, O sea, es que acá hicieron- es obvio que hay que hacer una comparación con esa película. Partamos por el hecho de que en esta película hay un elemento muy fuerte, muy potente y quizás el que se roba la película en todo momento, que es el desarrollo de los personajes y que es casi un ejemplo de cómo se desarrolló Dragon Ball Super como serie, como trama y como terminó siendo. Ya, no hay que hablar del final de Super, que todo el mundo ya lo ha visto, pero hay que destacar que uno de los elementos más potentes que tiene la película de Broly de ahora es el desarrollo de los personajes, donde todos y cada uno son buenos personajes. Ninguno es un muro, o es un mueble, o es Broly. Está hecho. Sí, pero a ver, tratemos de explicar el asunto. Lo primero, vamos a lo anterior. Lo primero es la parte de Dragon Ball Minus, que la expandieron un poco. Y mira, en cierta manera yo he visto algunos comentarios ahora últimos de que técnicamente son dos películas pegadas, pero siento que era necesario que hicieran esta parte porque querían fortalecer el paralelo entre lo que era Broly, Vegeta y Goku, que en sus épocas de nacimiento y que todos vivieron en una misma época. Claro. Claro. Lo hicieron oye, hay que reconocer que lo hicieron de bastante. Yo estoy sorprendido de lo bien que lograron hacer el retcon de todo lo que fue. Vimos el origen de muchas personas. Vimos el origen, vimos más que el origen, los inicios de Vegeta. Claro. Los inicios de Raditz, de Nappa, de Freezer, un elemento de la película es como súper casual, pero es el ascenso al poder de Freezer. El hecho de el origen de los rastreadores, algo que de repente pasa tan desapercibido, pero cumple un rol incluso por lo menos en la primera mitad de Dragon Ball Z, el origen de la tecnología de los rastreadores, de la cultura de los Saiyajins, y todo eso pasa de una forma tan natural que uno no se da cuenta de que ya pasaron, no sé, 20, 30 minutos de la película, y de verdad se agradece por lo bien que está hecho, porque recordemos que, dijimos al principio, el estándar de las películas de Dragon Ball Super y Dragon Ball Z y de la franquicia en general no es muy bueno. Claro. Pero en esta película realmente son elementos que se manejaron muy bien. Sí, pero a ver, lo que quería comentar sobre esto, que tratando de no entrar demasiado spoiler, pero mira, yo creo que hicieron bastante bien todo lo que era Minus, el hacerlo más emotivo, porque obviamente al ser simplemente unas pocas páginas que eran de regalo en el tomo de Yaco, acá sí le da un poco más de peso, y hay algo, eso sí, que siento que los fans ya deben dejar de catalogar a los personajes de tan blanco y negro, porque yo he visto mucho decir, oye, este es el Bardock bueno. Bardock no es bueno ni malo, es un mercenario, es una persona que necesita. Exacto, todos asesinan para vivir, esa es su forma de vida, y obviamente lo que hace, claro, yo siento que faltó esa parte que sí tenía Minus, donde lo mostraban asesinando extraterrestres para que nos quedara claro de que es un guerrero y que a eso se dedican, aunque lo dicen. O sea, queda explícito que Bardock no es necesariamente un mal padre, ni tampoco un padre ausente, sino que el tipo mata para vivir. Claro, los Saiyajins matan para vivir, o sea, capturan planetas para venderlos. Eso es literalmente lo que es la cultura Saiyajin. Claro, entonces él se preocupa de sus hijos, se pregunta por Raditz, a diferencia del original, que nunca menciona a Raditz, y al final hacen un poco más emotiva la despedida a Goku, llega a ser aún más triste, que dice, nos vamos a volver a ver, y eso hace aún más triste que Goku jamás los conoce y jamás piensa en ellos. Ahora, yo creo que lo único que va a faltar ahora es hacer un retcon de la verdadera llegada de Goku. O sea, en algún momento va a tener que haber un nuevo retcon de cómo es realmente la llegada de Goku a la Tierra y de cómo se maneja toda esa situación. Porque entendamos que Goku, ¿cuántos años debe haber tenido? Como 3. poco.
Según, 3 años. según Magnus, acá no lo mencionan, pero en Magnus nos mencionan que por lo menos tiene 3 años. Entonces debe tener algún recuerdo de sus padres, como para que él jamás en ningún momento los mencione, ni siquiera cuando era chico y cosas así. Recuerda que, mira, según la película, él, y eso es algo que queda claro, él todavía no sabe ni hablar. O sea, y pasó la mayor parte de su vida, de sus 3 años, en esa cámara como de gestación, sobre todo porque era muy débil. Y cuando llegó, obviamente, tú lo ves, es el comportamiento normal de un niño de 3 años. Mira, está golpeando la cápsula porque quiere que lo dejen salir. Y obviamente cuando llegó agresivo, llegó abandonado. Asustado, abandonado a un planeta que no conocía. O sea, y obviamente eso fue lo que encontró Son Gohan. Mira, y después se golpeó la cabeza. Me atrevo a decir que la cápsula no es porque él era débil en sí. O sea, ya esto es como teoría. Yo creo que básicamente los Saiyajin ponen a sus hijos en cápsulas para no tener que hacerse cargo de ellos y seguir peleando. De hecho, es como medio implícito que, claro, que se saltan la gestación poniéndola en esas cosas. Sí. Probablemente para que las mujeres puedan seguir cumpliendo sus funciones de batalla constantemente. Pues es muy probable, no lo explican nunca, pero... No lo expliquemos, pero digamos lo que es la teoría por nuestra parte. Ahora, pero eso es Minus, es una muy buena parte, es una parte bastante importante. También tenemos lo que es Broly, y esto es lo que da el título a la película. Tenemos el origen de Broly, que es también... que hay un pequeño paralelo en lo que se ve en la película original, y con lo que nosotros ya sabíamos, pero ahora tiene mucho más sentido y está mucho mejor detallado. Al punto que, por ejemplo... por ejemplo, ya hay incluso hasta el tapado que tiene Broly tiene su propio canon, tiene su propia historia. Claro, la vestimenta de Broly tiene su propia razón de ser, y eso no lo explican después. Pero hay una cosa que yo quiero comentar. He visto gente a la que no le gusta la idea de que el Rey Vegeta haya mandado a Broly, en lo que es una obvia excusa muy barata para deshacerse de él, en vez de intentar matarlo como es en la película original. Pero el asunto es de que se intenta matar la idea del Rey Vegeta era como tratar de decir que le hicieron un favor a Paragas al matar a su hijo a conquistar un planeta abandonado. ¿Y cómo se llama? Porque aparentemente lo que quería era que Paragas siguiera estando a cargo de él. O sea, que siguiera, porque era un comandante. A lo mejor esa era como la idea. Esa era la idea de Rey Vegeta. Yo creo que más que nada por el original, orgullo, es que más se juega mucho con el tema del orgullo. Onda, Vegeta tiene que ser el supremo y nunca lo es. Entonces eso siempre juega en contra. Ya, vemos que esto parte por el tema de su poder. Después se arrastra hacia Vegeta. Y el tema es como que Broly, incluso lo mencionan en algún punto, que Broly probablemente es un mutante dentro de todo esto. De hecho es lo que le da sentido. Acá en la película nunca se habla del Super Saiyajin legendario. O sea, lo dicen. No. Lo mencionan como leyenda. Los Saiyajins dicen de que, oye, podría ser, tiene tanto poder que podría ser el Super Saiyajin legendario. Pero después cuando se lo encuentran, porque se lo encuentran con nuestros protagonistas ya teniendo unos niveles de poder tan absurdos que incluso Broly es débil en comparación a ellos. Entonces, nunca se habla de que Broly sea el Super Saiyajin legendario, sino que simplemente es un mutante, o sea, tiene demasiado poder en estado normal. Y es más o menos eso lo que en la práctica es la excusa para que pueda hacer algo contra nuestros protagonistas. Para que exista Broly. Ahora, por lo menos se eliminó ese argumento de mierda donde Goku lloraba mucho y por eso odio a Goku. De hecho, si te das cuenta ahora ya ni siquiera el tema es contra Goku, sino es contra Vegeta. Y ni siquiera contra Vegeta, era como que él tiene esos arranques de violencia constantes que hacía que lo tuvieran que tener controlado. Y la situación, a mí lo que me da la impresión es de que la situación era tan tensa que lo hizo lanzarse en ataque. O sea, acá ni siquiera era como que vio a Vegeta y lo atacó. No, porque no era esa cuestión impulsiva de ver a alguien o odiar a alguien, sino que era simplemente la carga de violencia que probablemente es de la propia
del propio estado o la propia O de condición. la crianza que le dio su padre. También se implica Porque- que es mucho de la crianza de su padre, de que lo obligaran a pelear. Sí, porque incluso, ya, pasamos de todo el origen de Broly. Ya está bien explicado todo el asunto y pasamos a los personajes nuevos que se introducen en esta película, que son Lemon, Lemo y Chilai. Digámosle Chilai. Chile y es un nombre en Ya. Latinoamérica. Y que son personajes que se introducen como parte de los esbirros del ejército de Freezer que descubren a Broly. Ujú. Básicamente, y lo llevan de vuelta hacia este ejército de Freezer que se está recomponiendo, pero que todavía es como algo débil, es una sombra de lo que fue antes. Y todo esto también introduce la participación de Freezer en la película. Claro. Y la película supo manejar bien a estos dos personajes que podrían haber sido completamente neopilas, pero Claro. Sí, tienen pero no, un rol no son neopilas. no son neopilas y tienen un rol bastante importante en el sentido de que ayudan a que la trama avance sin que sea como, no sé, Krill. ¡Oh, se murió! ¡Pum! Listo. Sí, podría haber sido algo así de obvio. Si bien hay un momento que es como tipo Krillin, Hay una pero- referencia a eso. Digamos eso. Sí. Hay una referencia a eso, pero no los usan de esa manera. No abusan a los personajes. Lo que sí, si bien me gustó la participación que tuvieron Lemo y Chilai, Lemo es un... no lo explican bien en la película, pero en la biografía explican de que es parte del ejército de Freezer. De hecho es un veterano del ejército, pero que nunca ha participado en combate. Es como de apoyo. Claro, es como de las Logística. reservas del ejército. Sí. Más que eso es logística. Es un piloto al fin de cuentas. Un piloto Claro. mecánico. Claro, es una cosa así. Entonces, siempre ha pertenecido al ejército de Freezer, pero no lo había visto nunca. No tiene ninguna relación con él. Y en el caso de Chilai, ella estaba ahí simplemente Escapando de la porque, policía. exacto, porque es una recluta nueva. Porque ese es el asunto. El ejército de Freezer, pues, sobre todo por cómo maneja sus recursos, él había matado a todos en la película anterior, así que se estaba consiguiendo soldados de Y nuevo. también hay una referencia a eso en la película. En un punto dice, sí, pero ¿por qué no tenemos tanto? ¿Por qué somos tan pocos? Dije, porque Freezer los vio y los mató a todos porque los encontró débiles. Claro. Sí. Bueno, y también se implica, no lo explican, es otra cosa que tampoco explican tan bien, pero vemos que hay unos pequeños soldados, o mejor dicho, como miembros del ejército, uno que se llama Kinoko y la otra es Berry Blue, que están en el... por ejemplo, están en el flashback, están en la parte minus, y después los volvemos a ver como parte actual del ejército. Entonces es como esa pequeña expansión de que no es como que el ejército de Freezer vaya todo dentro de una sola nave, no los destruyeron a todos en lo de Namek. Obviamente el ejército era mucho más grande, tenía un montón de otras partes, y los que manejaba Sorbet eran una porción de eso. Uh-huh. Y ahora que regresó Freezer, se están empezando a reunir los que habían quedado, que se habían salido de lo de Sorbet, y también están reclutando gente nueva. Uh-huh. Ahora, esta es la participación de Freezer, que también tiene un rol, digámoslo, importante. Es un catalizador de las acciones dentro de la película. Exacto, es como el Puppet Master. Ese es el marionetista, es el que mueve los hilos de varias de las situaciones. Freezer, para variar, es el malo. Y Freezer, hasta cierto punto, se roba la película. Hasta cierto punto, yo me atrevo a decir que se roba la película. Porque uno, mientras más veo a este Freezer de Dragon Ball Super, más entiendo por qué a los japoneses les encanta. Por el carisma que tiene. Que de verdad yo lo veo ahora más como un weón terrorífico, un tipo terrorífico, y más como un tipo que es siniestramente malévolo. Si es que eso tiene algo de sentido en lo que dije. Es como más maquiavélico, o sea, es maquinador, arma planes claro, los planes no son ninguna complejidad porque, de nuevo, es Dragon Ball. pero el tipo notoriamente tiene algún tipo de astucia, manipulación y... No es bruto. No claro, es un bruto. No es un completo bruto. Es cuando las cosas se salen de su control, es donde explota y donde ya no sabe qué hacer. A todo esto, sí. hay un problema. Freezer
baja a la Tierra, en este caso baja a la Tierra, bueno, estoy haciendo como spoiler, pero causa que ocurra la cuestión de Broly, y eventualmente se tiene que devolver. Pero curiosamente la nave, por lo que nos habían mostrado, estaba llena de gente. Ninguno de esos soldados salió a ver lo que estaba pasando. No, porque estaban aterrados, pues, imagínate. Broly literalmente desató el infierno en la Tierra y, o sea, perdón, Freezer desata el infierno en la Tierra y cuando llega la hora del cubo, literalmente dice, y entendamos que en la película se establece un tipo de relación entre Lemo, Chilai y Broly. Y ellos dos son los únicos que realmente se preocupan por Broly, porque el resto lo ve solamente como otro tipo más. Claro, y en parte, o sea, lo que me gusta es que, a ver, por ejemplo, Paragas, en la versión original era raro, porque en la primera sí parecía tener, en la película original, parecía que tenía algún interés por Broly, por su seguridad, y después, había una después lo relación usaba de como una paternidad. herramienta. Sí. Claro, pero después cuando ya nos lo muestran viejo, o sea, cuando nos lo muestran con Broly adulto, lo considera completamente como una herramienta y no le importa, era solamente el medio de alcanzar su venganza. Acá es un poco más ambiguo eso. Nos queda claro de que él sí le interesa a Broly. Si bien tiene deseo de venganza, no tiene cómo hacerlo en el primer momento, y se nos mantiene un poco ambigua la relación que tienen entre los dos. También, como yo no sé qué tan ambiguo está. Yo creo que te queda Broly, bastante clara cuáles son sus intenciones con Broly y para qué necesita a Broly. No quiere a Broly, yo creo que necesita a Broly para poder cumplir su cometido, pero no necesariamente es que lo quiera. De hecho, yo creo que es más un interés de Broly hacia su padre. Es que ese es el asunto. Yo lo que vi en una escena donde Fargas se asusta y siente que van a matar a Broly, y eso lo aterra. No parece que le aterre tanto, ni siquiera se enfurece de que no vaya a poder cumplir su venganza, sino que efectivamente en varias partes se le ve impotente por el hecho de que oye, este es todo el poder que tiene Broly. Sí, ese es todo. Saquémoslo de acá. Lo veo medio preocupado. O sea, es más ambiguo el personaje. No, es el asunto de que muchos de los personajes no son ni buenos ni malos. Están en el rol en el que les tocó cumplir simplemente. Es un accidente feliz. Ahora. Claro, y en el caso de Broly, lo mismo que mencionabas, me gusta de que en estado normal él tenga algo de personalidad. O sea, obviamente es alguien que no ha tenido mucho contacto externo, pero tiene algún desarrollo, no es simplemente sí, papá, ok. No, acá saca la voz cuando lo necesita, tiene comportamientos, nos cuenta un poco de historia. Tiene personalidad, tiene personalidad. Broly es un personaje, ese es el tema. Broly, ahora, a diferencia de la película original, es un personaje. Claro. No es un vehículo, no es una pared, no es un obstáculo. Es un personaje, interactúa con los otros personajes, tiene motivaciones y tiene intereses. Y de hecho, esos intereses se ven desarrollados con la interacción que tiene tanto con su padre y eventualmente después con los que tiene con Lemo y Chilai. Lo que lo hace un personaje, y lo hace un buen personaje, incluso al punto que puedes llegar a simpatizar con Broly, y es lo más sorprendente de todo, porque la imagen que todo el mundo tiene de Broly es que es un Juggernaut. Todo el mundo que le gusta a Broly le gusta porque es el tipo grande, es un camión con patas. ¿Te das cuenta? Y en cambio acá, si bien es cierto, Broly sigue siendo un camión con patas, y de hecho tampoco no hay ninguna sorpresa porque ya en el torneo de poder tuvimos a la Brola. Claro. Y ya se pierde como el impacto. Pero acá yo creo que hay un punto que destacar antes de entrar a lo que es ya el combate en sí. No sé si hay una explicación, pero yo en realidad no me he informado mucho sobre la película, vaya de haberla visto. Pero se muestra durante la transformación de Goku y de Vegeta que ellos pasan por un estado verde antes de alcanzar un estado superior. No, eso debe ser una decisión de estilo simplemente, o sea, porque en esta película, como fue escrita por Toriyama, nos mostraron el Super Saiyajin Blue como lo más poderoso que hay, y curiosamente Vegeta no usa, de hecho, según la película está basada
basada en la versión del manga, así que posiblemente cuando hagan el anime de Super rehagan toda la película, modificando ciertas cosas, porque no. Goku no usa el Kaioken y Vegeta no usa el Super Saiyan Blue, no me acuerdo cómo se llama la versión evolucionada. Pero Vegeta se vuelve rojo. Y Vegeta se vuelve rojo como en el manga sin ninguna explicación. Eso ya lo encuentro medio decepcionante. Se asume que Vegeta puede y transicionó de la misma forma que transicionó Goku. Ahora, entonces dejémoslo con que eso es un efecto. Bueno, dejémoslo en los comentarios a ver que la gente que haya visto la película, qué opinan de que eso sea como alguna etapa dentro de la transformación de los Saiyajin en ese asunto. Pero solo eso. No andemos más en eso porque yo quería mencionar varias cosas. Es que, mira, lo que sí siento que hay un problema acá es que, bueno, como Broly es una víctima de su propia condición de ser un mutante o de estos ataques de ira que le dan, de esta ira incontrolable. El único problema es que después de que nos lo construyeron como efectivamente un personaje, tú puedes ver características humanas reconocibles en él. Una vez que empieza la pelea, él prácticamente no piensa, ese personaje desaparece. Es donde se anula como personaje y se vuelve simplemente una cosa para pelear. No lo vemos, salvo cuando pasa lo que lo convierte. Salvo cuando lo convierten. No. Mira, hay una instancia donde Broly como que tú entiendes que Broly solamente está peleando porque está literalmente manipulado y convertirse en un arma, que es lo que mencionan en todo momento. Que Broly al final termina siendo un arma y termina siendo víctima de sus propios poderes. ¿Por qué? Claro. Porque por dos razones. Porque se muestra que Broly en realidad no tiene entrenamiento más allá de la instrucción. Y también muestra que no sabe pelear, o sea. Y que no sabe que él pelea de manera bruta. Él pelea de manera bruta no porque haya sido su decisión, sino porque no sabe pelear. No sabe pelear. Las únicas cosas que ha peleado es con su papá y con las criaturas con las que se ve. Con la araña esa fea que salían ahí. Sí. Ahora, y eso es lo que después da pie para el final. Pero para resumir todo esto, y para que no nos alarguemos tanto tampoco. En el fondo Broly es un muy buen personaje y yo estoy agradecido de la forma que fue construido. Sí, también comparto el hecho de que quizás cuando se vuelve este Berserk y el Broly que todos conocemos dentro de toda la pelea, se pierde un poco eso. Se pierde eso, como que se decae de nuevo en el tema de que soy un mono grande y bla bla bla. En lo que quizás comparado con lo que nosotros vimos con Kale. Kale es la que se transforma, ¿sí? Kale. Sí, Kale por lo menos razonaba o giraba en torno a su ira. Empezaba a ganar cierto tipo de raciocinio y empezaba como a entender la magnitud de sus poderes en vez de simplemente explotar. Y nosotros veíamos que Kale en realidad no era un Juggernaut, sino que era un Berserk. Entonces en el fondo no es que era invulnerable, sino que estaba desconectada del daño que recibía. Por eso decimos que era un Berserk versus hacer un Juggernaut. Porque Broly, en el fondo, a Broly, por ejemplo, en la película original lo atacaban y nada lo paraba. Tuvieron que reventar un planeta encima para que muriera. Algo así. En realidad no es eso lo que pasa. La primera le tiran. No. La primera lo tiran o sea, en la primera simplemente lo mandan en contra del cometa ese. Y después en la segunda lo tiran contra el sol y ahí sí se muere. Pero y como que no somos suficientes, entonces hay que, no sé, tirémoslo contra el sol. Ahora y bueno, tampoco vamos a decir cómo se resuelve acá la película. Sí, pero lo que sí, pero termina lo que iba a decir. A ver, mira. Que eso, mira, en la película original Broly pasaba de no tener personalidad alguna, de ser solamente una cuestión que respondía, a volverse malo, porque el Broly original, si bien hablaba poco, transformado, y era mayormente gritos, él decía cosas malvadas, tenía cara malvada, y se notaba que había un sadismo, un deseo de destruir, y que lo satisfacía. En cambio, acá, él tiene personalidad en estado normal, y simplemente no tiene personalidad, y tampoco es como que tenga el deseo de destruir o que sienta placer haciéndolo, sino que es una víctima de sus emociones y actúa por solo rabia.
Y es Ajá. muy distinto. Y si bien, claro, Es se lo mismo, elimina... es lo mismo que le pasa a Kel, po. Es lo mismo que Claro. le pasa a Kel. De hecho, sí, pues, es más parecido a lo que le pasa a Kale, porque Kale tampoco puedes decir como que sea malvada cuando ataca. Es posible de que como ya estaban escribiendo la película desde junio, lo que hicieron con Kale era como tantear terreno de cómo podía funcionar el personaje. Es muy posible, porque la idea ya estaba de antes. Sí. Bueno, la cosa es que algo que sí siento que es una falencia de la película es que, bueno, primero, se supone que Toriyama, el guión que escribió, daba para 3 horas. Entonces hubo cosas que directamente tuvieron que cortar. Por ejemplo, en la parte de Minus, nosotros vemos a La secuencia, Bardock la morir. secuencia de Bardock, sí, vemos la secuencia de Bardock. Claro, Y en la secuencia de Bardock se ve como que le hubieran cortado. Se nota como que algo faltó ahí, porque hasta se le ve la armadura rota. Y no sabemos cómo pasó. Entonces, se entiende que algo faltó ahí. Se entiende que la dirección nos dejó como, ya, todo el mundo sabe lo que pasa acá, perfecto, sigamos. Claro, y acá pasa, y en la pelea contra Broly pasa algo parecido. En una parte, Goku reacciona y se da cuenta de que Broly no es una mala persona, y lo nota, y se lo dice, e intenta que se detenga. Y esa parte yo pensé, ok, entonces Goku va a tener ahí un conflicto moral eventualmente de darse cuenta de que posiblemente va a tener que matar a alguien que no quiere matar porque no es malo. El problema es que de ahí ese punto se elimina. Ese punto se elimina. Cuando aparece Vegeta... No sé, ya... ¿Qué? No sé, yo creo que Goku está todo consciente en todo momento que ellos están peleando no para eliminarlo, sino que para contenerlo. Y No, todo, es que no, después, ya hacia el final, te notas que están peleando a morir simplemente. O sea, de hecho, al principio son ellos arrancando. O sea, al principio, claro, es simplemente contenerlo porque son superiores a él. Pero después están peleando por sus vidas. Y ahí siento que faltó alguna cosa de que cuando ya finalmente tomaron la delantera y iban a acabar con Broly, como que tuvieran ahí una especie de remordimiento o pensar si iban a tener que hacerlo, porque hubiera sido coherente con lo que estaba mostrando antes. Sí. Me pareciera que esa parte seguramente estaba en el guión, porque de otra manera no tiene sentido la frase anterior, pero que lo tuvieron que eliminar seguramente por cuestiones de tiempo. Ya, eso te lo concedo. Yo creo que quizás eso entendamos que pudo haber sido otro desenlace, no sé si mejor. A mí me gustó cómo terminó, cómo fue el desenlace de todo. Pero hablemos de lo que nos importa también, y lo que le importa a la gente. La pelea, la secuencia de acción. La pelea fue muy, pero muy buena. O sea, sí. Es lo que te dije yo cuando estábamos saliendo del cine. ¿Top 5 peleas de Dragon Ball Z? ¿De Dragon Ball Super? O sea, sí. O sea, creo que la pelea con Jiren fue más emocionante, pero claro, fue más corta. Esta pelea fue una pelea de 1 hora aproximadamente. No sé si una hora, posiblemente la pelea más larga, salvo por la contra Freezer. Y la contra Freezer tenía un montón de detenciones. Acá yo te digo... ¿En la película o en la serie? O sea, la pelea contra Freezer tuvo un montón. La original, la serie. No, pero esa no es larguísima, pero tiene un montón de detenciones. No cuenta. A menos que me digas que hay un super cut donde se puede ver toda la película de un golpe. O sea, toda la pelea. Eso está en YouTube. Pero hablemos específicamente de pelea, no hablemos de la serie. Porque la serie posiblemente esta es la pelea más larga. O sea, debe ser la pelea más larga sin interrupciones. De hecho, lo que te decía, la pelea fue muy entretenida, pero yo llegué a sentirme cansado de tanta acción, porque era sin parar, o sea, era una y otra vez. Eso fue muchísimo trabajo de animación, porque no paran de moverse, hasta las cosas más mínimas, en términos de expresiones, los movimientos de los músculos. Hay muy buena cámara, hay muy buena animación, hay muy buena coreografía, hay muy buena secuencia. No se repiten 2 secuencias en todo el combate. Y sinceramente yo creo que toda la gente puede ver la película como algo malo, fome, aburrido, porque escucha Dragon Ball de nuevo. Solamente con la pelea se pueden dar por satisfechos, porque por Dios que es muy buena. Sí, incluso le subieron al pelo el CGI. Y si bien es cierto, hay que prestar mucha atención para notarlo. O
se nota que hicieron un CGI, tomaron notas de Dragon Ball Fighter Z, a pesar de que Arc System no está involucrado, pero tomaron notas de cómo hacer un buen CGI. A diferencia de, no sé, como en la pelea de Freezer, donde tomaron los modelos del Tenkaichi Budokai. No, sí, no es tan burdo como eso. No son modelos de Play 2, son directamente modelos de Play 4 los que usaron ahora. No, si no fueron eso, tuvieron que hacerlo solos, pero Sí, claro, sí. no eran ideales. O sea, Sí. Pero no, hay un muy buen trabajo de animación, se nota que hay un trabajo dedicado de coreografía, de arte, de secuencia, de storyboard. Entonces, ya, derechamente, si la película no te gusta por los argumentos, si no te gusta por Minus, si no te gusta por Broly, pero te va a gustar por la pelea. Porque la pelea Claro, es verdad muy buena. claro. Y no, yo creo que igual no podemos entrar mucho en detalle en la pelea porque tendremos que analizar secuencia por secuencia y es demasiado. Porque como tú dijiste, son casi, mira, la película tiene 100 minutos. Yo me atrevo a decir que la pelea tiene alrededor de 60 minutos de solamente combate y acción. Claro. Sin contar las mismas interrupciones y pausas que deben haber dentro de la misma pelea. Porque Claro, las hay. que no ocurren de la misma manera que la película, o sea, por ejemplo, en la película anterior, o sea, de hecho yo te lo dije en el cine, en la batalla de los dioses fue mayormente historia y fueron 15 minutos de pelea en total. Ajá. En la resurrección de Freezer dura como una hora, pues deben haber sido unos 40 minutos de pelea, pero lleno de interrupciones, Sí, de comentarios de los paraban personajes, de chistes entre medio, paraban muy, muy, muy constantemente, y los propios personajes que estaban peleando se detenían para comentar algo o hacer una transformación. Acá el asunto es mucho, mucho más dinámico. Acá el diálogo es la pelea. De hecho, incluso tú lo mencionaste, las sesiones que tuvieron que hacer para poder grabar todos los diálogos de Broly, entendamos los diálogos como ¡ah! Eso fueron larguísimas y extenuantes. Bueno, pero también porque Ricardo Bruce tuvo que grabar todo el mismo día porque lo tuvieron que hacer en otro estudio. Así que él lo tuvo que grabar todo en 7 horas. Eventualmente quiero ver toda esa secuencia, pero en japonés, porque tenemos que verla doblada. Pero quiero verla en japonés para ver cómo es esa secuencia de gritos, porque fue literalmente gritos todo el rato de parte de un Broly enloquecido a cagar. Pero fue muy buena y lograron encontrar ese punto exacto en donde los personajes pueden pelear y dialogar al mismo tiempo y usar las pequeñas pausas que tengan que tomar, no sé, para respirar y recuperar el aliento para precisamente transmitir un mensaje, más que hablar, más que decir tranquilo, tengo que decirte algo. No, me refiero a como... Ya sé. Pero mira, hay una sola detención que yo sé que es media divisiva entre los fans, que es la parte de Gogeta. Que sí, es un poco de suspensión de realidad porque... O sea, suspensión de... Suspension of disbelief, ya. Sí, exactamente. Porque ahí, ¿cómo se llama? Ahí se rompe un poco porque hay una parte donde se van para lo de Gogeta y como que queda peleando Freezer solo y de hecho, según lo que dice de la propia película, eso es 1 hora y media. Entonces, es un poquito difícil de tragar. Y de hecho, es muy raro considerando que está Bulma ahí. Claro, está Whis también, sí. Y Whis de hecho es el que hace el tiempo al final. Pero es raro que los dejen ahí, como que los dejan tirados para ir a hacer eso. Eso como pero mira, intentamos algo. Pero obviamente era una referencia. Entendamos que es otro regalo de la película donde le sacan la cresta, le sacan la chucha ¿podemos decir la chucha en el podcast, ¿cierto? Ya. Sí. Muelen a golpes a Freezer durante 1 hora. Eso es la mejor forma que podemos tomar esto. Es la mejor forma que podemos tomar eso. Ya, y bueno, entendiendo que la secuencia fue muy buena, que fue 60 minutos de combate. De hecho, quería decir eso, que fue es la mejor demostración de que se puede hacer una buena pelea de anime sin una gota de sangre. Sí. Puede ser una pelea brutal, fuerte, impactante, emocionante, sin que se produzca ni un solo corte.
ni una sola gotita de sangre. No Y fue de- necesario. para mantenerlo de la mejor forma amigable con las instituciones. Y de hecho ahora no abusaron de lo que sí estaba pasando en Super, donde daban ese típico golpe al estómago y salía un montón de saliva que obviamente iba a ser sangre originalmente y que la dejan blanca porque no pueden poner sangre. Pero acá no abusaron de eso y eso fue bueno. Ya, ahora, entendamos para concluir, ya, porque después ya viene el desenlace, se desenlaza la película con una cosa que probablemente nadie espera, pero también es una buena forma ya de cerrar y, de hecho, da el pie a lo que se asume será una nueva temporada de Dragon Ball Super. No es explícito, pero la película lo deja ahí, dice, nos volveremos a ver. Claro. Ya, eso. No podemos decir más porque en realidad más es spoilers. Sí, ya hemos hecho suficientes spoilers, pero Sí. yo creo que va a continuar Super eventualmente. O sea, es una franquicia tan grande que es medio difícil que dejen de hacerlo. O sea, si hicieran películas como esta una vez al año y esa fuera la continuación de la franquicia, yo creo que sería una buena forma de continuar. Pero ¿Tuviste los números que generó la película en este tipo estrenada, desde que se estrenó? Billones de yenes. Es una de las películas que tiene mejor recaudación en la historia de Dragon Ball Z. de hecho creo que había superado la resurrección de Freezer. Todo lo que recaudó la resurrección de Freezer lo superó en una semana. Sí. Así que sí. Mira, y la de así que Freezer para fue que se hagan la idea de que es una buena película, así que vayan a verla. Es la Spider-Verse de las películas de Dragon Ball Z. bueno, no hay más películas de Dragon Ball Super, es de Dragon Ball nomás. Y de la franquicia en general. Es la Spider-Verse de las películas. Es la película que tienen que ir a ver de Dragon Ball Z. Y de Dragon Ball en general. Más que Dragon Ball Evolution. Le gana. Te apuesto que le gana a Dragon Ball Evolution. Yo creo que ese tipo que dice, a mí me gustó Dragon Ball Evolution, la voy a ir a ver y dice, ya no me gusta Dragon Ball Evolution. Finalmente lo lograron convencer de que estaba en un error. Pero, ya para concluir, notas al cierre. ¿Te gustó o no te gustó? Yo creo, a mí me gustó bastante la película. Obviamente no es perfecta, yo no diría que es una obra maestra ni que es una gran película, pero es una buena película y por supuesto es una excelente película de Dragon Ball. O sea, porque es la mejor película de Dragon Ball. O sea, ahí está la discusión sobre si la batalla de los dioses por tener una historia un poquito más sólida, pero creo que aún así nadie ve Dragon Ball por la es una mejor historia. película. Nadie ve Dragon Ball por la historia, es como jugar a Street Fighter por la historia. Tú lo que quiere venir por la acción y el humor. Y esta película entrega ambos por balde, así, por litro. Definitivamente yo, por lo menos, pero verdad que estamos hablando de tú. ¿Qué te parece a ti? Yo creo que, o sea, yo la disfruté mucho. Posiblemente la vería de nuevo, aunque como dije, es un poco cansadora porque es demasiada acción, pero sí, es una muy buena película y se la recomiendo a toda la gente que todavía no la haya visto, que tenga sus dudas sobre ir a verla y que, de hecho, lo ideal es que la vayan a ver al cine. Yo sé que la pueden ver después en 6 meses más cuando salga por internet, o que la vean en YouTube porque está en YouTube. Pero si tienen la posibilidad de ir al cine, vayan a verla. Sí. Creo de que 1 a 10, ¿qué nota le pones? Mira, yo insisto, la cuestión de las notas lo considero absurdo en el caso de películas porque el arte no importa, es absurdo. De 1 a 10, ¿cuánto le pones? Mira, en lo que es Dragon Ball, yo diría que es un 9,5 de 10. ¿Ya? Pero en lo que es película en general, yo diría que es un 7,5 de 10. Tú dirías que si te gusta Dragon Ball, le agregues 2 puntos a ese nota. Pero sería 11 puntos. No, pues si eres una persona común y corriente, es una 7 de 10.
pero si te gusta Dragon Ball, agrégale 2 puntos base a esa Bueno, igual yo no le recomendaría a una persona que no ha visto nunca Dragon Ball que vaya a ver esto porque va a quedar demasiado confundido, pero... Sí. Pero como película de animación es un 7, como película de Dragon Ball, agrégale 2 puntos y tienes un 9,5. 7,5, 9,5. Me comí las 5 décimas, pero de esas te las pongo después ahí cuando cierre el promedio. Yo la verdad también digo que es una muy buena película de Dragon Ball, y es la mejor. Y lo digo incluso comparándola con la intro del Final Boss de PlayStation 1. Qué bueno Es mejor que eso. No, en animación es mejor que eso. Es bastante en animación mejor. es mejor que eso. En trama es la mejor película que Dragon Ball ha sacado como franquicia. Y como película de animación, o sea, sin saber nada de Dragon Ball, si es que hay alguien en Latinoamérica que no cacha tanto de Dragon Ball o que no vio Dragon Ball Super, yo diría que si vas acompañando a alguien que sí es fan de Dragon Ball Super, prepárate porque él le va a encantar y tú vas a estar gustándole muchas cosas. Pero... Claro. O sea, por lo menos tú vas a ver como una pelea, probablemente lo disfrutes de todas maneras. Es como una pelea. Mira, si querías ir a ver eso, es una película de acción. Es una película de acción, nada más. Sí, porque si lo ves como pelea de artes marciales tampoco es tan buena porque es distinto. Es distinto el concepto. No. Pero eso en general sería mi opinión respecto a la película. Igual voy a hacer el comentario random al respecto, así que ahí voy a tener unas opiniones un poco más armadas. Sin mis interrupciones. Claro. y eventualmente, posiblemente a fin de año, salga la review completa sobre la película. Yeah. Pero por ahora, la recomendación es vayan a verla al cine. Vayan a verla al cine porque en verdad lo vale. De hecho, la mayoría de las distribuidoras, por lo menos acá en Chile y en Latinoamérica, hasta donde sé, la tienen sin restricción. Así que probablemente tienen la capacidad de ir a verla con cupones de descuento. Y si ya no quieren verla con un montón de niños alrededor gritando eso, esperen una semana más, igual vayan a verla porque igual yo creo que va a estar en cartelera por lo menos un buen tiempo. Claro. 2 semanas, 3 semanas. Si la quieren ver sin niños pequeños, hagan lo que hicimos nosotros y vayan en la mañana. Temprano. Si tienen la posibilidad, vayan temprano. Y si no, exacto. Da igual porque la película es buena, da para gritar, da para reírse, da para emocionarse. Y sinceramente es un trabajo de cariño y se nota que hay harto interés de Akira Toriyama y de la gente que trabaja junto a Toriyama en sacar un buen producto. Sí, se nota todo el trabajo que pusieron todas las personas que que después de trabajar en Dragon Ball Super fueron a trabajaron en todos estos meses en lo que era Dragon Ball Super Broly. Agradezco que no hayan decidido a la fuerza continuar la serie mientras se trabajaba en la película porque hubiera significado que una de las dos cosas no fuera óptima. Sí, le hubieran quitado recursos a uno para poner solo a otra y sin embargo... Es lo que le hubiera pasado, es lo que pasó con la resurrección de Freezer en la parte de la serie, porque mientras tanto estaban trabajando en One Piece Gold, entonces... No. Gracias Toei por no meter tus putas narices en el tema. Más allá de poner el logo al principio y nada más. No, bueno, es el que paga todas las cuentas, así que... Sí, pero entre tú y yo, la que es que al público, por favor, que no le cuentan a ellos de todas maneras. Así que este ha sido nuestro comentario / review de la película de Broly, de la última película de Dragon Ball Super, de la posible segunda temporada también de la serie de Dragon Ball Super, sin fecha anunciada de manera oficial, pero en el momento que sepamos algo oficial, estaremos ahí publicándolo en la página, estaremos quizás haciendo un review al respecto. Así que ahí les estaremos informando cuando nosotros tengamos alguna información. Así que Valentín presentó y yo despido. Soy Francisco Cifuentes, Metaru, y junto a mí se encuentra Valentín Fontalba, el review random. Gracias, gente, y nos veremos cuando corresponda. Cuando sea el momento. No vean Dragon Ball Heroes, no lo vean, es mala. Sí, es horrible. Yo la veo, pero es horrible. No, Valentín, no lo vean. Y ya están dando el manga. Sí, ya empezó el manga. Sí, ya empezó el manga de Super, la continuación. De hecho, lean el manga de Heroes, es mejor que el anime de Heroes. Vayan a jugar Jump Force. No, eso también es feo, pero bueno. Ya, nos vemos, adiós.